En el lejano oriente, aunque los famosos tercios españoles no estuvieron presentes como tal, sí lo estuvieron soldados españoles entrenados bajo los mismos principios y tácticas que habían forjado su eficacia en Europa. Estos soldados dejaron una marca indeleble en episodios que rozan lo legendario. Un ejemplo destacado ocurrió en Cagayán, Filipinas, en 1582, donde un pequeño grupo de infantería española se enfrentó y derrotó a una multitud de piratas japoneses liderados por ronin, samuráis sin señor. Este evento subraya la sorprendente victoria española en condiciones adversas. Durante la segunda mitad del siglo XVI, el archipiélago de las Filipinas se convirtió en un escenario de terror, una extensión de los dominios del infierno. Bandas de piratas de origen malayo, chino y japonés asolaban las costas, sembrando el pánico entre los habitantes. Estas islas, descubiertas pero no plenamente conquistadas por España, habían sido exploradas inicialmente por el desafortunado piloto y cartógrafo portugués al servicio de la Corona de Castilla, Fernando de Magallanes, a principios del siglo, desde las regiones más meridionales del Mar de la China, como Taiwán, Hainan y el antiguo Reino de Vietnam, e incluso desde la distante isla japonesa de Okinawa, surgían hordas de piratas audaces y violentos. Estos piratas, practicantes confesos de la violencia extrema, eran una casta casi intocable que había infestado los mares de la región durante siglos. Vivían en juncos y sampanes, endurecidos por la sal y el sol implacable. En Japón, las constantes guerras civiles y la inestabilidad en China han llevado a muchos combatientes derrotados a dedicarse a la piratería como una forma de obtener botines con facilidad. Estos piratas, conocidos como wako, habían atacado la isla de Luzón, bombardeado la colonia y establecido una base en la provincia de Cagayán. Exigían rescates cuantiosos a cambio de las vidas de los habitantes. El líder de estos piratas, Taifusa, y su flotilla está compuesta por aproximadamente 1 millar de hombres, entre ellos los ronin, antiguos samuráis sin señor, y ashigaru, soldados sin ejército. El nuevo gobernador español de Filipinas, Gonzalo de Ronquillo, decidió escribir al rey Felipe II solicitando ayuda. Aunque Ronquillo es nuevo en el cargo, no es un novato. Tiene amplia experiencia en la administración de Nueva España, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Felipe II recibe su petición y, reconociendo la necesidad de proteger la ruta del galeón de Manila y asegurar la estabilidad de las posiciones españolas en el archipiélago, autoriza el envío de refuerzos. Este apoyo es crucial, especialmente en un contexto de conflicto con Portugal por el control de las islas del Pacífico y la ruta de las especias. Tanto el gobierno virreinal de México como la Corte de Madrid tienen al hombre ideal para liderar esta misión, Juan Pablo Carrión. Contrario a lo que podría esperarse, Carrión no es un joven guerrero feroz, sino un veterano que ronda los 70 años. En 1543 participó en la primera y desastrosa expedición a Filipinas liderada por Ruy López de Villalobos. Tras un tiempo en España en cargos administrativos de responsabilidad, regresó a América para encargarse del astillero de Puerto Navidad en Jalisco, en la costa pacífica mexicana. En 1573 concibió la idea de encontrar una ruta directa entre China y Nueva España. 4 años después, ya con el rango de general de la Armada, navegaba por las aguas de Filipinas. Ahora, en 1582, recibe el encargo de limpiar de piratas la isla de Luzón. Carrión se dirige hacia los piratas liderados por Taifusa con una fuerza sorprendentemente modesta. Solo 7 naves, entre ellas una galera, la Capitana, un navío, el San Giuseppe, y 5 embarcaciones menores. A bordo lleva únicamente 40 soldados. Estos son los únicos refuerzos que Carrión ha podido reunir en Nueva España. Además del apoyo de algunos fieles indios tlaxcaltecas traídos desde México, Carrión se alzaría con la gloria en lo que más tarde sería conocido como los combates de Cagayán. Los hombres de Carrión, soldados que lo admiraban por el respeto con que se dirigía a ellos, eran guerreros en mayúsculas. Estaban altamente preparados en las tácticas de combate desarrolladas por los tercios, siendo expertos en la verdadera destreza, una forma de esgrima española insuperable en su tiempo y letal en combate cuerpo a cuerpo. Esta habilidad se demostraría en los días siguientes. Eran maestros en las artimañas y trucos del soldado experimentado, curtidos y fiables, dispuestos a seguir a su capitán en cada batalla librada en Cagayán. A pesar de la enorme desproporción numérica, las armas y la disciplina de los españoles prevalecieron sobre la plaga de piratas. Carrión, atónito ante el salvajismo sin precedentes que enfrentaba, se preparó para el combate contra estos despiadados enemigos
que exhibían las cabezas de sus víctimas en picas. Cerca del cabo Bogador, la galera capitana destacó, interceptando una nave llena de piratas. La diferencia entre ambos bandos era notable. La desproporción numérica era alarmante. Los hombres de Carrión se enfrentaban a una relación de 1 contra 10. Tanto las crónicas japonesas como las españolas de la época hablan de los hombres lagarto, como llamaban a los españoles, que compensaron su inferioridad numérica con una superior tecnología armamentística. Esta confrontación, marcada por la destreza y el coraje de los soldados españoles, quedaría grabada en la historia como una muestra de la valentía y la habilidad de estos guerreros que, a pesar de las adversidades, lograron imponerse en los combates de Cagayán. Los cañones de la cubierta y los falconetes fueron instalados rápidamente. Después de una breve oración, interrumpida solo por algunos susurros, los soldados españoles se prepararon con toda la protección disponible. Al abordar el junco enemigo, lanzaron ráfagas de metralla que destrozaron el casco en el lado de babor, dejando la cubierta lisa y resbaladiza, cubierta de sangre por los estragos causados por la artillería española antes del abordaje. Debido a la altura superior de la nave española, el asalto parecía fácil al principio. Sin embargo, a pesar de la masacre inicial, los japoneses no estaban vencidos. Los españoles, aunque en clara desventaja numérica, no se rindieron. Formaron la clásica barrera defensiva en bloque, con los piqueros al frente y los arcabuceros y mosqueteros detrás, disparando de manera escalonada. Esta formación, que había demostrado ser letal en los campos de batalla europeos, combinaba eficazmente la defensa con picas y los mortales disparos secuenciados de los arcabuces. Para intensificar el dramatismo del momento, Carrión cortó de un tajo limpio con su espada la driza del palo mayor. El mástil cayó sobre la cubierta, formando una improvisada trinchera que permitía a los arcabuceros disparar libremente y a los mosqueteros atacar de manera más efectiva a los japoneses, causando numerosas bajas enemigas. En ese momento, la galera capitana española, la San Giuseppe, disparó al ras de la cubierta con sus falconetes y culebrinas, lanzando mortíferas cargas de metralla que cortaban las piernas de los samuráis. Aterrorizados, los samuráis huyeron desesperadamente, saltando al agua sin darse cuenta de que esto también los condenaba a muerte, ya que muchos se ahogaron debido al pánico y al peso de sus armaduras, que actuaban como lastre. Por primera vez en la historia, probablemente, dos escuelas de esgrima antagónicas se enfrentaron a muerte en las cubiertas de las naves, en medio del proceloso mar. Ambos barcos quedaron a la deriva con un rumbo incierto, bajo una suave brisa y un griterío infernal. La técnica de las dos espadas toledanas, o más precisamente daga y espada, utilizada por los tercios en sus batallas europeas, demostró ser más eficaz que la ágil katana japonesa, cuyo acero era de inferior calidad. Además, los soldados españoles contaban con la ventaja de una protección superior gracias a sus armaduras de metal, a diferencia de los japoneses, que llevaban petos más ornamentales que funcionales. Después de esta brutal batalla, los relatos japoneses de la época describían a los españoles como demonios mitad pez y mitad lagarto, capaces de atacar tanto desde el mar como desde la tierra. Este mito atribuyó a los españoles un valor casi sobrehumano al resistir en clara desventaja a un enemigo conocido por su feroz habilidad en la guerra. Los japoneses de entonces, impresionados por la destreza de los soldados de Carrión, les otorgaron una fama casi legendaria que hoy se refleja en los libros de crónicas conservados en la Biblioteca Nacional de la Dieta en Tokio y Kioto. Tras estas primeras escaramuzas, los españoles, a pesar de las enormes bajas infligidas a los orientales, siguieron avanzando. Carrión continuó remontando el río Grande de Cagayán hasta encontrarse con más de 20 sampanes, sorprendiendo a los piratas mientras saqueaban una pequeña ciudad y masacraban a sus indefensos habitantes. Con las culebrinas y los arcabuces disparando sin cesar, los españoles eliminaron a más de 200 piratas en un par de horas de combate feroz y agotador. Después de esta derrota, los piratas de Okinawa decidieron enfrentarse nuevamente a los 40 agotados infantes españoles. Esta vez, el combate tuvo lugar en la extensa y deslumbrante playa de Viracaya, llevando a los españoles al borde de su resistencia. Cabe destacar que sería la última vez que los piratas se atrevieran a desafiar a los españoles en esta ubicación. Actualmente, aunque no se puede confirmar con absoluta precisión, se cree que Carrión y sus soldados de los tercios se enfrentaron a los piratas en estas aguas cristalinas al amanecer, en una proporción muy desfavorable de 600 enemigos contra 40 arcabuceros españoles. Estos últimos estaban equipados con espadas, dagas, corseletes, yelmos y barbuquejos, además de petos metálicos, pistolas y arcabuces. Algunos también llevaban picas y alabardas, es decir, estaban armados hasta los dientes.
Utilizaban la táctica del cuadro, una formación ideada por el gran capitán, que aseguraba que no hubiera fisuras y permitía a los arcabuceros disparar de manera efectiva según el tipo de ataque que enfrentaran. Sin embargo, esto por sí solo no garantizaba la victoria. Tras 4 agotadoras horas de intenso combate, una escaramuza especialmente sangrienta debido a la desproporción numérica, los españoles lograron repeler a la horda enemiga. Los piratas intentaban repetidamente romper la formación española sin éxito, incapaces de superar el firme muro de alabarderos y piqueros en primera línea. Detrás de ellos solo estaba el mar y la certeza de una muerte segura. Los españoles resistieron los 2 primeros ataques casi sin descanso, y para evitar que los japoneses les arrebataran las alabardas y picas durante el combate, las cubrieron con sebo. En el tercer asalto, con la pólvora casi agotada y confiando en sus habilidades de esgrima, los españoles lograron resistir con un coraje extraordinario y vencieron a la horda de secuaces de Taifusa. Mientras la infantería contenía a los enfurecidos orientales, los arcabuceros disparaban con precisión letal, racionando la pólvora de sus 12 apóstoles, los recipientes donde la guardaban, celosamente untados en grasa y sal para protegerlos de la humedad. Finalmente, el combate cuerpo a cuerpo era inevitable, y la superior esgrima occidental se impuso de manera contundente, resultando en una masacre que quedaría para la historia. Con el ánimo en alto pero exhaustos, tras la interminable escaramuza a vida o muerte, no hubo piedad para los vencidos, que ya estaban en retirada y siendo atacados por los lugareños con piedras y pequeños arcos utilizados para la pesca. Se estima que más de 300 japoneses fueron abatidos, lo cual es notable considerando la desigualdad numérica. Las pérdidas niponas eran alarmantes, pues con los enfrentamientos previos sumados a este último, sus fuerzas quedaron severamente diezmadas. En esta batalla, los samuráis fueron impulsados por el miedo a enfrentar a los temidos woku, o peces lagarto, llevándolos a huir de manera caótica hacia sus barcos en la bahía. Este temor se propagó rápidamente entre ellos, haciendo que no regresaran a Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial. Los tagalos, los nativos locales, sintieron un gran alivio después de este evento. La leyenda de la invencibilidad samurái se desvaneció. Hasta la fecha, estos enfrentamientos siguen siendo los únicos registros bien documentados. Si te gusta el trabajo que hago, ya puedes apoyar el canal desde el precio de un par de cafés o de 3, según donde residas, pulsando en el botón unirse. Si crees que la verdadera memoria histórica que hemos de recordar es esta, no la que enseñan en los colegios y la que se omite de forma deliberada. Si consideras que una de las causas de la actual decadencia de la sociedad y el avance de los nacionalismos y separatismos periféricos es el borrado deliberado de nuestra identidad histórica y nuestro pasado para evitar cualquier atisbo de orgullo de pertenencia a un concepto denominado hispanidad, apoya mi canal haciéndote miembro para que pueda seguir creando vídeos y divulgando nuestra historia y poder llegar a más audiencia. Pincha en unirse para ver las ventajas de tener una membresía a cambio de una pequeña aportación equivalente al precio de 2 cafés, que iré mejorando conforme vaya creciendo el canal y pueda permitirme dedicarle más tiempo y crear videos más largos con vuestro apoyo. Gracias y viva la hispanidad.